Hola amigas, amigos, nos encontramos de nuevo para continuar con nuestra formación sobre las grandes religiones. En esta ocasión, en este cuarto módulo, nos acercaremos al judaísmo, una fascinante religión. Y vamos allá, vamos a iniciar hablando sobre el judaísmo clásico. Y encontrarán en su folleto un poquito de la historia de Israel. Y tenemos que empezar hablando sin duda de Abraham, el padre de la fe. Estamos hablando más o menos del siglo XVIII a.C. También de Moisés. Y como en el año 1250 también a.C., lógicamente, los israelitas, el pueblo de Israel, abandona Egipto conducidos por Moisés y buscando la tierra prometida. Y ya conocemos esa larga travesía que realizan y que esto les ayuda también con esa dificultad y tantos años, ¿verdad?, juntos, a forjar ese pueblo, ese carácter que les dio como pueblo. Sabemos que en esa travesía Moisés recibe en el Sinaí los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y desde ese momento prácticamente podríamos decir es que Israel se considera el pueblo elegido. Encontrarán en el folleto, en el módulo, también algo sobre los jueces. Interesante también, conocemos, hemos leído bastante. Y si hablamos del apogeo político, tenemos que hablar sin duda de el rey David, que más o menos 1000 años antes de Cristo, es elegido rey, vence a sus enemigos, coloca a Jerusalén como la capital. Aquí le vemos en esta imagen con el arpa, se dice que era músico, que componía, y de su hijo Salomón, que es quien manda construir el templo de Jerusalén. Aquí tenemos una posible imagen, de esta primera construcción del templo. Ahí pueden seguir leyendo en el folleto otros elementos de este apogeo político. Y cuando ya nos metemos a la dominación extranjera, este pueblo sufrió mucho. Tenemos que empezar hablando de la cautividad en Babilonia, cómo sus poderosos vecinos, los asirios, los caldeos, los persas, invadieron Israel en varias ocasiones, y cómo la invasión que más les marcó fue la de los babilonios en el año 587 a.C., que terminó con el incendio del templo. Ahí tenemos esta imagen del pueblo. También tenemos que hablar de otros sometimientos y otras dominaciones, de Alejandro Magno. Palestina también fue sometida por Alejandro Magno en el año 332 a.C. También los griegos, los romanos, estuvieron en Palestina. Y es por eso que tenemos que hablar de Pompeyo, el general romano Pompeyo, que se apoderó de Palestina en el año 63 a.C. y toda la nación judía quedó sometida a Roma. Mucho sometimiento, muchas guerras, pero también es una historia santa. Es una historia santa de destierros, de liberaciones, pero siempre con esa sintonía con Dios. Y por eso se entiende que hoy en día, aquí como vemos en la imagen, para las grandes fiestas del pueblo judío, celebren esos momentos de liberación. Tenemos que hablar también de los profetas, que fueron elegidos, encargados para mantener viva esa idea de que Israel era santa, para recordar esa alianza con Dios. Y por eso, el judaísmo es una religión mesiánica. Siguen esperando la liberación definitiva, siguen esperando al Mesías. También tenemos que hablar de las creencias, de la moral, de los ritos. Como hemos dicho,
el judaísmo se presenta como una alianza, un pacto de Dios con el pueblo, este pueblo elegido. Un Dios que elige a un pueblo, pero que también un Dios que exige, que pide fidelidad a Él, porque de esa manera Dios va a seguir protegiéndonos. Es una alianza o pacto con Dios, importantísimo. Y por eso para los judíos hay que hablar de un Dios nacional, Yahvé. Aquí vemos cómo se escribe la palabra Yahvé, Yahvé. Por eso es un fuerte monoteísmo nacionalista. Yahvé es único, no hay otro Dios fuera de Él. Y por eso pues esto se enclava dentro de una historia de salvación. Y si volvemos al decálogo, a la ley, pues sin duda esa ley de Moisés que Moisés recibe, pues son los principios fundamentales de la moral judía. Eso es lo que hay que cumplir a rajatabla. Amor a Dios, amor al prójimo. ¿Nos suena, verdad? Y este decálogo se completa con una serie de normas que se llama la Torá, cuyo cumplimiento a Israel. Aquí vemos la Torá, que completa, como decimos, el decálogo. Sin duda, hay varios indicadores que nos ayudan a entender esto de la pertenencia al pueblo de Dios. ¿Quiénes pertenecen a este pueblo? Pues quienes hacen oración. La oración para los judíos esta oración está presente todo el día. Y por eso también pues, se cubren la cabeza en señal de respeto, momento de oración. Aquí le vemos, ¿verdad?, el famoso kipá, ese gorrito que tiene este hombre en la imagen. Si hablamos de la alimentación, pues los judíos clasifican los alimentos en puros e impuros. No comen carne de cerdo, de conejo, de caballo, de reptiles. Y también pues tiene una forma especial de preparar los alimentos. También tenemos que hablar del sabá. El sabá es el descanso sabático. Es algo también esencial en esta religión. Comienza el viernes por la tarde a la caída del sol y concluye el sábado por la noche con la aparición de las primeras estrellas. Y no se pueden realizar algunas actividades. Por ejemplo, no se puede tocar el dinero. El sabá. También si hablamos de las fiestas, pues hay un montón de fiestas que van a encontrar en el módulo y que son días de recogimiento, días de oración. Pues bueno, muchas las conocemos porque nosotros también las celebramos. La Pascua, el Pentecostés, por decir algo, ¿verdad? El Yom Kippur, el día del gran perdón, cuando suenan el cuerno. Hay que investigar, tenemos que investigar un poquito más de esta interesantísima religión. Y también tienen ritos y costumbres, entre ellos pues la circuncisión, pero hay muchísimos más. Léanlos porque es muy, muy interesante. Y si ya nos adentramos de la Biblia al judaísmo moderno, pues bueno, hemos dicho que la Biblia, hay una Biblia hebrea, digamos prácticamente la nuestra. La nuestra, pues, mamá de la hebrea, lógicamente, pues comprende 45 libros. Ahí está el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales. Nosotros tenemos algunos más, ¿verdad? La Biblia hebrea. Y el Talmud es una compilación de comentarios a la Biblia que recoge la tradición oral. Y también para ellos es importantísimo. La Biblia y el Talmud. Si hablamos de principales corrientes del judaísmo actual, no me detengo mucho, ¿verdad? Pero decir que hay varias corrientes. Están los ortodoxos, ultraortodoxos, el movimiento conservador, los reformistas. En fin, en esta imagen, si pienso, creo que son ultraortodoxos. Esta forma de vestir, esta forma de llevar el pelo también, estos sombreros, que también tienen cosas muy, muy, muy interesantes. Y recordando un poquito, para ir terminando el Templo de Jerusalén, pues tenemos que recordar que hubo varias construcciones. Como hemos dicho, el primer templo lo construyó Salomón, pero después hubo un segundo y tercer templo. Lo que queda del tercer templo es lo que hay actualmente, este muro, famoso muro de las lamentaciones. Queda una parte, pues esta parte que queda pertenece a la tercera construcción del templo, que es donde los judíos pues van a orar. Incluso pues ponen sus oraciones o sus peticiones
ahí en los muros está lleno de papelitos. Y es un lugar, pues para ellos, santo, ¿verdad? Donde también oran y lloran por ese templo que se destruyó. Como hemos hablado del Talmud, pues ya hemos hablado que son unas enseñanzas, pues ahí únicamente en el folleto les he colocado algunos textos interesantes del Talmud. Léanlos, vale la pena, vale la pena. Me gustó mucho esta imagen de judíos compartiendo el Talmud. Y también esta me dio risa, pues igual que nosotros a veces nos podemos dormir leyendo la Biblia, pues los judíos también parece que se pueden dormir leyendo el Talmud. En fin, y para terminar, pues les he puesto algo muy interesante, algo muy actual, para entender el presente, un artículo que habla de los judíos ultraortodoxos, estos que decíamos antes que van vestidos con estos sombreros, estas ropas negras, y que se dedican a rezar, a orar. Las que trabajan, al parecer, son las mujeres. Entonces, parece que hay un movimiento feminista muy fuerte ahora, de tener derechos, de poder orar en el Muro de las Lamentaciones y otras tantas cosas. Pues léanlo, este artículo final, porque es muy interesante. En fin, amigos y amigas, al final también les he puesto algunas preguntas. ¿Por qué se llama Jerusalén la ciudad santa de las tres religiones? Pues bueno, una ciudad que comparte varias religiones, entre ellas el cristianismo. ¿En qué consistió el mesianismo? Esto que les decía antes, de esperar la liberación. ¿En qué se diferenció el judaísmo de la religión de otros pueblos de Oriente Medio? ¿Qué fue lo diferente? ¿Qué hizo especial el pueblo judío, el pueblo de Israel? ¿Por qué se creen los elegidos? ¿Qué diferencia hay entre la Biblia y el Talmud? Ya hemos dicho algo. Y por último, les pido, ¿verdad? O les sugiero que investiguen la situación actual de la ciudad de Jerusalén. Razones por las que las tres religiones se consideran con derechos sobre Jerusalén. ¿Cómo se dividen estos santos lugares? En fin, amigos, amigas, mucho ánimo a seguir formándonos, a seguir poniéndole ganas para comprender mucho más estas grandes religiones, y sin duda que esto nos va a ayudar a tener un conocimiento más amplio y también a valorar la nuestra. Un abrazo muy fuerte y ánimo. Hasta pronto.